Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a HR Creativos. En el video tutorial de hoy vamos a hacer una review y les voy a dar mi consideración respecto al plugin Dehancer. Este es un plugin para DaVinci Resolve y también está para otro software que es bastante conocido. Seguramente algunos de ustedes ya han visto alguna review o algunas consideraciones al respecto. Vamos a revisar cada una de las diferentes herramientas de una manera sencilla, rápida, que lo puedan entender y que puedan empezar a utilizarlo. También van a poder acceder a una versión de prueba, una versión trial desde la página de Dehancer, y al final de este video les voy a dar un pequeño regalo. Adicionalmente les voy a comentar de un código de descuento si quieren adquirir alguna de las opciones que ofrece este plugin. Y sin más preámbulos, vamos a ver dónde pueden conseguirlo y luego vamos a DaVinci Resolve a hacer las pruebas. Una vez estamos en el equipo, directamente pueden ingresar a dehancer.com y acá van a poder acceder al plugin no únicamente para DaVinci Resolve, sino que también está disponible para Final Cut y los software de Adobe como Premiere y After Effects. También hay una versión para fotografía disponible en Adobe Photoshop, Lightroom, Capture One, entre otros. E incluso hay una versión para teléfono móvil, Dehancer Photo and Video Editor. Y voy a hacer una mención también en este video, les voy a mostrar cómo funciona. Tiene todas las características del plugin, pero disponible en el teléfono celular. Dehancer está disponible en la versión Pro y hay una versión Lite, que es un poco más económica. Revisemos rápidamente. La versión Lite cuesta desde $69 hasta $199 o $200 la versión Lifetime, y pueden acceder a un 10% de descuento con el código que les voy a dejar en la descripción. Ya si quieren la versión completa del plugin con todas las características, tiene un precio de Lifetime de $450 y algunas opciones de un año, 6 meses y 3 meses. Es un plugin que, como lo pueden ver, es algo costoso, pero realmente desde ya les digo, vale la pena. Permite hacer unas emulaciones muy específicas de ciertas características o de ciertos perfiles analógicos negativos, positivos, algunos creativos que existen de una manera muy precisa. Si ustedes quieren probarlo de manera gratuita, pueden acceder a este botón que dice Get Free Trial, y esto les va a permitir acceder al software por un tiempo para poder probarlo en su sistema y ver de qué manera funciona. ¿De acuerdo? Una vez hemos visto en dónde podemos adquirir o conseguir el software, vamos a pasar directamente a DaVinci Resolve y quiero que vean el material con el que vamos a trabajar en el día de hoy. Todo este material que vamos a trabajar el día de hoy lo he descargado, lo he obtenido directamente desde Artlist. ¿De acuerdo? Les dejo en la descripción también algunos códigos para que puedan acceder a un descuento. Vamos a trabajar con material de Arri, Blackmagic Design, Canon, DJI, Fujifilm y material de Sony. Una vez hemos visto con qué material vamos a trabajar, pasemos directamente a la página de color, Shift 6. Una vez estamos en la página de color, este es el primer clic con el que vamos a trabajar. Y antes de revisar el plugin, quiero mencionarles de qué manera debería trabajarse este plugin. Mi recomendación es que primero hagan una correcta administración de color, ya sea desde DaVinci Resolve Color Manage a través de la configuración del proyecto. Podrían trabajar con DaVinci gRGB Color Manage y configurar una administración de color en el proyecto, o el ejercicio del día de hoy voy a trabajar directamente con Color Space Transform. Tengo un árbol de nodos que ya les he enseñado en otro video, y este es un árbol de nodos que es muy fácil de entender y fácil de utilizar en cualquier situación. Directamente en este árbol de nodos he propuesto o tengo dos transformaciones de color. Una primera que está transformando el espacio de color y la gama de donde proviene el material a un espacio de color y gama de trabajo del DaVinci White Gamut y DaVinci Intermediate. Posterior a ello tenemos una transformación o un Color Space Transform de salida que va a transformar de DaVinci White Gamut a Rec 709 Gamma 2,4. Como ya les he enseñado en otras oportunidades, todo el material o todos los nodos que estén en medio de estas dos transformaciones de color están en DaVinci White Gamut e Intermediate, y por este motivo lo primero que vamos a ver de acá del plugin Dehancer es que la entrada del input está configurado en DaVinci White Gamut Intermediate para hacer una correcta administración de color previo al plugin. Sin embargo, el plugin también trae una serie de perfiles que vamos a revisar en un momento. Ahora, adicionalmente, les recomiendo antes de comenzar a trabajar con el plugin hacer unos ajustes primarios, todo el tema de la corrección de color, llevar el material a un punto base, un punto intermedio o balanceado, para de ahí partir a realizar todo el tema de la emulación fílmica. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar la exposición, balance de blancos, contraste, saturación, este log
que recordemos este lo propongo para trabajar con las ruedas logarítmicas y trabajar sombras, medios tonos y altas luces de manera separada. Pero una vez hayan realizado estos ajustes previos, en ese momento sí pasar a Dehancer. Y hacerles una recomendación adicional: si ustedes tienen un equipo que no es tan robusto y necesitan aplicar, por ejemplo, reducción de ruido en los clips que están trabajando, una buena práctica es aplicar la reducción de ruido, hacer un render de este material claramente en un codec y un formato que mantenga la máxima calidad de este, y luego con estos nuevos render que ya tienen la reducción de ruido empezar a trabajar con Dehancer, ya que para el equipo va a ser mucho más fácil y no va a tener que estar procesando reducción de ruido y los efectos o el trabajo que tiene que hacer Dehancer al tiempo, y ustedes tengan traumatismos o trabajen, digamos, que de una manera lenta, ¿de acuerdo? Ahora, les mostré previamente que tengo varios clips con los que vamos a trabajar, entonces la idea que tengo es mostrarles en cada uno de ellos diferentes herramientas del plugin para hacer este video un poco más dinámico, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que vamos a probar en este primer clip directamente con Behance, que es este de acá, voy a encender el panel de efectos. En este nodo tengo Behance, o lo primero que les voy a enseñar es este primer botón que ustedes ven acá, denominado Input, y tenemos la fuente. Por defecto va a estar en Rec 709, y si ustedes están trabajando con material Rec 709 pues van a utilizar esta opción, pero tenemos adicionalmente la opción de trabajar con Rec 2020, Apple Gamma 2.0, Aces CCT AP1, DaVinci White Gamut Rec 709, DaVinci White Gamut Intermediate, que es en el que estamos trabajando actualmente, Cineon Finlock, y una opción adicional acá para seleccionar cámaras, ¿de acuerdo? Pero esta opción de seleccionar cámaras no trabaja de la misma manera que el Color Space Transform, quiero dejar claro eso, ya que estas opciones de seleccionar cámara han sido desarrolladas directamente por el equipo de Dehancer para darle su propio sabor, por así decirlo. Entonces ustedes hacen un Color Space Transform de un material, por ejemplo de Sony, y luego acá seleccionan la cámara, seleccionan el mismo espacio de color y gama. Puede que si ustedes hacen una comparación entre el Color Space Transform y lo que hicieron acá, vean una cierta variación, pero esto es a propósito, esto fue creado por parte del equipo de Dehancer. Vamos a revisar las opciones que tenemos aquí en Choose Camera. Incluso antes de utilizar esta opción voy a deshabilitar temporalmente los Color Space Transform que tengo, este de acá y este de acá, ¿de acuerdo? Ahora sí, en esta opción vamos a seleccionar Choose Camera, y en este punto me dice Ventor. O sea, revisemos qué marca vamos a trabajar. Tenemos acá Apple, Arri, Blackmagic, Canon, DJI, Fujifilm, entre otras. Y si por ejemplo selecciono Sony, solo por este ejemplo, voy a seleccionar un momento Sony. Fíjense que acá tengo opciones de diferentes cámaras, la gran mayoría de cámaras que están disponibles de esta marca, por ejemplo Sony FX3. Y luego voy a poder seleccionar el formato donde está el espacio de color y la gama que se haya trabajado, ¿de acuerdo? Para este ejercicio, para este clip, la cámara o el vendor correcto que debería seleccionar es Arri, con Arri Alexa Mini, y está en Luxe. Fíjense, ya se ha hecho una transformación, por así decirlo, del espacio de color, pero no es lo mismo que teníamos con los Color Space Transform, ¿de acuerdo? Eso es una mención que quiero dejarles muy clara. Para el ejercicio o los ejercicios que vamos a desarrollar en este video, no vamos a trabajar con lo de vendor, voy a trabajar aquí con DaVinci White Gamut y voy a trabajar con las transformaciones de color que yo he realizado o yo he propuesto, ¿de acuerdo? Una vez hemos hecho esto, quiero mencionarles en este primer clip las diferentes opciones que tenemos acá en el menú de Input. Acá en el menú de Input tenemos unas opciones que van a trabajar de una manera similar a lo que les recomiendo hacer en los nodos anteriores que he propuesto. Vamos a poder ajustar exposición, temperatura, tinte, y estas opciones que se denominan de Fridge. Es una opción que se utiliza sobre todo cuando tenemos aparición de ciertos artefactos, cuando se utilizan los efectos de halation o bloom, ¿de acuerdo? Si hay algunos artefactos, en ese caso deberíamos habilitar The Freak Enable acá y empezar a utilizar estos deslizadores para tratar de corregir la aparición de estos artefactos. De lo contrario no se va a utilizar este The Freak. Si yo necesito hacer ajustes, entonces puedo ajustar acá la exposición de la imagen, hacerlo acá, la temperatura, si quiero que sea frío, que sea cálido. Esta temperatura es previo a la aplicación como tal del perfil fílmico que vamos a utilizar en Behance. Entonces lo voy a dejar por defecto. Y por último el tinte, si queremos que sea más verde o más magenta, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, como les mencioné, voy a trabajar o intentar mostrarles cada una de las herramientas en diferentes clips para hacer este tutorial un poco más dinámico. Entonces vamos a pasar al siguiente clip, que es este de acá, y ya tengo seleccionado acá Behance. Algo que quiero mencionarles, y voy a deshabilitar un momento este nodo y voy a aplicar en otro nodo nuevamente Behance, es que cuando lo
lo aplico por primera vez y por defecto él ya viene con ciertas herramientas habilitadas e incluso con un perfil fílmico preseleccionado. Para poder trabajar desde cero, ¿sí? Con el plugin completamente desde cero e ir agregando elementos, podemos utilizar un botón que sale al final del plugin. Ustedes pueden bajar completamente y van a encontrar esta opción que dice Disable All Tools. Con esta opción van a poder trabajar con el clip de cero y empezar a agregar elementos, y es algo que pues les recomiendo hacer. Directamente vuelvo a activar el nodo donde tengo el plugin y ahora sí pasamos a la siguiente opción después de Input que revisamos, a la opción de Fill. Y es acá donde está el mayor poder o la mayor diferenciación que tiene Enhancer con otros plugins, con otros elementos como LUTs que encontramos de diferentes creadores, y es que aquí podemos escoger y aparte de alguna manera tunear, ¿sí? Perfeccionar qué perfil fílmico queremos seleccionar. Acá tenemos más de 60 diferentes perfiles. Directamente cuando yo quiero ver un perfil fílmico acá y que los que yo selecciono acá pues tengan alguna injerencia acá, debo habilitar acá la opción de Enable, ¿de acuerdo? Porque previamente utilizamos el botón de deshabilitar todo. Entonces lo habilitamos, directamente ya está aplicando sobre nuestra imagen un perfil Kodak Vision 3 250D. Y antes de revisar la lista de los diferentes perfiles fílmicos que tienen, quiero mencionarles que dentro de cada perfil hay una opción que dice Push and Pull. Y realmente dentro de Push and Pull hay tres diferentes variantes de este mismo perfil. Una que está al centro, de alguna manera, una que está a la izquierda y una que está a la derecha. Y cuando movemos este deslizador podemos ver las variantes y mezclarlas. Si yo me muevo completamente a la izquierda, veo una variante. Si me muevo completamente a la derecha, veo otra variante. Fíjense que la imagen ha cambiado. Y si yo quiero un punto intermedio entre la variante 2 y 3, podría trabajar por acá, o entre la 1 y 2 podría trabajar por acá. Fíjense cómo la imagen cambia. Eso es muy importante, quiero que lo tengan en cuenta. Ahora, acá hay diferentes perfiles de diferentes fabricantes, ¿sí? La emulación de diferentes fabricantes. Mencionarles, tenemos un fabricante ADFA, tenemos Cinestill, tenemos Fujichrome, tenemos Fujicolor, Fujifilm, Kodak, por mencionar los más importantes o los más conocidos. Pero para que realmente ustedes entiendan a qué se refiere cada uno de estos perfiles, les recomiendo estudiar un poco, sobre todo buscar el nombre de ese perfil en internet y aprender un poquito sobre la historia de ese perfil analógico, de cómo se utilizaba, de imágenes de referencia reales de ese perfil, y se van a dar cuenta la calidad y la exactitud que tiene Enhancer para emularlos. Entonces es algo que realmente es muy bonito. En el ejercicio de hoy vamos a utilizar uno que me ha gustado muchísimo y luego probaremos otros. El que más me ha gustado, el que más estoy utilizando actualmente, es este Cinestill 800T. Da unos colores muy bellos. Entonces vamos a configurarlo directamente en este clip y recordemos, con Push and Pull podemos ver diferentes variaciones. Fíjense cómo cambia la imagen, ¿de acuerdo? Para este perfil voy a trabajar directamente con el Push and Pull a la parte izquierda. Entonces directamente acá, sin haber tocado ningún otro elemento hasta el momento, podemos ver un antes, la imagen completa, solamente la transformación, y aquí ya tiene una emulación fílmica. Ahora, para pasar a la siguiente opción de Field Develop, vamos a pasar a un siguiente clip, directamente a este clip de acá, ¿de acuerdo? Esta opción de Field Developer, esta opción que está acá, lo que nos permite es, digamos, empezar a generar o a crear de manera completamente personalizada y manual una emulación fílmica, por así decirlo, ¿cierto? Entonces no estaríamos utilizando directamente uno de los perfiles de arriba, o si lo queremos, podemos activar un perfil de los de arriba y luego con el Field Develop empezar a personalizarlo aún más. Pero incluso en este ejercicio no habilito la opción de Field, sino directamente habilito solo Field Develop. Podría empezar a transformar esta imagen, ¿cierto? En contraste, en gama, en separación de color y en color boost, para empezar a crear una emulación fílmica manual, ¿de acuerdo? O como les mencionaba, afinar una de las de arriba. Entonces, antes de aplicar alguna de las de arriba, vamos a ver qué pasa acá. Con la primera podemos hacer un boost del contraste, llevarlo a un contraste nuevamente tipo flat o tipo log o súper contrastado. Ya es nuestra decisión. Quiero darle un poquitico más de contraste a esta imagen. Puedo hacer una corrección de gama, que lo que hace es, sobre todo como funciona similar a la gama que tenemos en las ruedas de color, podemos empezar a trabajar sobre todo con nuestros medios tonos y elevarlos o bajarlos, ¿de acuerdo? Entonces acá podemos
directamente trabajar con nuestra Gamma Corrector. Voy a subirlo, me gusta más acá. Este Color Separator lo que hace es que hace que ciertos colores se saturen un poquito más, otros pierdan saturación y logramos como una separación de color. Entonces fíjense que cuando lo he llevado al máximo se nota más la diferencia entre ella y la arena. Y tengo también un Color Boost, hace una saturación fuerte, ¿cierto? Y es similar al Color Boost que tenemos en Resolve de acá. Directamente en Color Boost no quiero que sea tan fuerte, entonces lo voy a bajar un poquito acá. Y fíjense cómo directamente con este Field Develop hemos pasado de esto a esto, de esto a esto. Claramente esto puede ser combinado con otras herramientas, como por ejemplo en el input, si quisiera cambiar la temperatura, hacer que sea un poquito más cálida, ¿de acuerdo? Y jugar con esto, ¿de acuerdo? Esto no es únicamente seleccionar perfiles preestablecidos, herramientas preestablecidas, sino la idea es que ustedes puedan generar y trabajar y jugar con las herramientas que nos da Dehancer. Bueno, una vez hemos jugado con el Field Develop, vamos a pasar a otro clip, pero un clip que nos sirva acá. Este clip me sirve para el siguiente ejercicio. En esta siguiente herramienta denominado Field Compressor, lo que hacemos es sobre todo comprimir las altas luces. Vamos a trabajar bajando las altas luces. Esto es una particularidad muy propia del material analógico y es algo que con esto lo vamos a emular. Entonces, con los diferentes deslizadores que tenemos acá, vamos a hacer que se vaya comprimiendo más las altas luces e incluso a llevarlos casi a los medios tonos. Vamos a ver de qué manera funciona y les recuerdo observar lo que sucede acá en los scope para que puedan entender también cómo está cambiando la imagen. Lo habilito directamente acá y fíjense, con solamente habilitarlo, él ya me está aplicando unos ajustes que están preestablecidos y fíjense cómo todo el tema de las altas luces se comprime, baja, habilitado, deshabilitado. Y fíjense, por ejemplo, acá como en la imagen solo con la transformación de color tengo aquí unas altas luces muy notorias y cuando habilito el Field Compressor como baja y puedo ver incluso más detalle en esas altas luces. ¿De acuerdo? Voy a volver a dejar acá la imagen como la tenía. Acá con este primer deslizador de impacto vamos a empezar a comprimir esas altas luces. Voy a hacerlo exagerado para que puedan ver lo que sucede. Entonces lo voy a subir completamente. Ahora con este White Point puedo comprimir aún más, sobre todo esas altas luces que aún estaban arriba. Fíjense cómo lo comprimo más. Y ahora si muevo este Tonal Range, fíjense cómo ahora se comprime muchísimo más y todas esas altas luces pasan a medios tonos e incluso llegan a tocar zona de sombras. Y aquí como lo exageré para que pudieran ver en el forma de onda en el Parade lo que está sucediendo, pues vean cómo se ve la imagen. No se ve muy agradable, pero la idea era que pudieran entender cómo funciona esta herramienta. Voy a elevar un poco más esto. El White Point también lo voy a levantar. Quiero que la imagen tenga más o menos este feeling. Y este Color Density lo que les va a permitir es saturar o desaturar las altas luces. Solo el tema de las altas luces. Fijémonos nuevamente acá en esta parte donde tenemos muchas altas luces. Cuando yo muevo este deslizador, como acá se desaturan, ¿sí? Queda un color muy gris. Y si lo subo todo, fíjense cómo ahora esto quedó súper rojo, ¿sí? Y esto quedó aquí con mucho tinte. Entonces, lo mismo. Esto es ensayo y error. Toquetear cada uno de los deslizadores hasta llegar a un punto de una emulación fílmica que nos guste, ¿de acuerdo? Pasemos a un siguiente clip y pasemos a la siguiente herramienta, denominada Expand. Esta de acá. Expand lo que hace es que nos permite controlar el límite de altas luces y de sombras, o del punto de altas luces y sombras. Nuevamente acá podemos habilitarlo. Fíjense, el primer deslizador dice punto de negros y cuando yo lo muevo lo que hago es que o puedo llevar las sombras a un punto mucho más cercano al cero. Fíjense acá como incluso he sobrepasado ese punto y tengo partes que están completamente en negro. Y ahora por el contrario, si lo subo, lo que hago es desaturar completamente, perder contraste sobre todo de las sombras, las llevo a medios tonos y fíjense como ahora toda la imagen tiene ese tono grisáceo. Por el contrario, el punto de White Point lo que hace nuevamente es subir o bajar todo el tema de los blancos, ¿de acuerdo? Y tenemos dos opciones en esta herramienta de Color Mode. El normal, que afecta color y luz, y el Luma, que únicamente afecta luz, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos muy claro. Pasemos ahora a un siguiente clip. Este de acá, me encanta este clip. Pero para este clip y para la siguiente herramienta, que es la denominada Print o impresión, es importante o es recomendado claramente utilizar primero un perfil de emulación fílmica. Entonces vamos a regresar rápidamente a Fill. Vamos a habilitar la herramienta y vamos a trabajar con este que está por defecto, el Kodak Vision 3250. Quiero otra variación. Voy a ver qué variación me gusta más. Esta de acá me parece bonita, ¿de acuerdo? Y ahora cuando yo voy al tema de Print, acá podemos utilizar lineal, que lo que hace
hace es que no imprimiría en ningún papel, ¿de acuerdo? O las diferentes opciones de papel, ¿cierto? Todo este sistema, recordemos que estamos emulando analógico y el analógico llevaba o iba sobre un material físico, ¿de acuerdo? Entonces tenemos Cineon Finlock, Fujifilm 3513, Kodak 2383 y Kodak Endura Glossy Paper. Si ustedes tienen la opción del Dehancer Pro van a poder utilizar cualquiera de estos, y en Dehancer Lite creo que solamente está disponible la opción de Endura Glossy, ¿de acuerdo? Vamos a ver las diferentes opciones o lo que nos permite esto. Recordemos que para que se vea el efecto lo primero que vamos a hacer es habilitarlo, aquí Enable, y ahora veamos, en lineal está así. Cuando lo pongo en Cineon, fíjense cómo se aplana el Fujifilm, fíjense, me gusta el efecto que nos ha dado, veamos el antes y el después, fíjense. Es bonito. Ahora veamos el Kodak. A este le da un poquitico más de tono más cálido. Es chévere. Vamos a utilizar el Kodak. Y por último vamos a ver cómo queda con Endura. Queda muy bello. ¿De acuerdo? Ahora esta opción del Target White que está acá, piense que en Kodak está completamente deshabilitado. Lo mismo en Linear. Esta opción de Target White únicamente está disponible en Kodak y en Fujifilm. Creo que en Cineon también. Perdón. Únicamente en Kodak y en Fujifilm. Si yo selecciono por ejemplo Kodak, esta opción Target White se ha habilitado y yo puedo hacer un cambio, sobre todo casi como un balance de blancos, casi como una temperatura, casi. Fíjense ese color tan bonito, me gusta este de acá. Luego acá podemos hacer unos ajustes de exposición, tonal contrast y color density, pero esto es diferente a lo que vimos hace un rato. Esto no tiene nada que ver ni con los ajustes de input ni con los ajustes del field develop, ¿de acuerdo? Esto es directamente con la impresión, lo que está pasando luego de habilitar esta opción. Entonces acá podemos ajustar esta exposición, fíjense acá, tonal contrast, me gusta este punto, densidad de color le voy a restar un poquito, y en saturación fíjese que ya por defecto está en 100 siempre. Esto es importante mencionarlo respecto a que, por ejemplo, cuando utilizamos este tipo de colores y trabajamos con un perfil de emulación que es en blanco y negro, algunos de esos perfiles de blanco y negro no vienen completamente blanco y negro, sino que tienen un tonito amarillito, un tono digamos como sepia. Si lo que queremos es que en esa emulación en blanco y negro realmente quede en blanco y negro, pues acá tenemos saturación en print que nos permite restarle completamente la saturación a ese clip. Entonces en este quiero utilizar acá este tema de análogo range limited. Lo que nos va a permitir es justamente establecer unos límites en altas luces y en sombras para mantenernos dentro de un rango de esa emulación analógica. Quiero que vean que cuando yo habilite esta opción, el forma de onda se va a limitar tanto en sombras como en altas luces un poquito, fíjense. Cuando lo habilito tenemos un límite. Y veamos lo que hemos hecho con este clip en esta emulación. Antes, perdón, voy a solamente a deshabilitar el nodo. Antes, acá está solo con la transformación de color, ¿cierto? Y aquí con Dehancer. Si es que es muy bonito y muy fácil llegar a estos resultados de emulación fílmica, y tenemos unos resultados creativos muy buenos en pasos muy cortos. Fíjense que en este ejercicio y en este clip únicamente seleccionamos un fílmico, impresión, y no hemos tocado absolutamente nada más. El resto de opciones están deshabilitadas. Entonces es muy chévere. Realmente me gusta este plugin y por eso accedí a hacer esta review, ya que el equipo de Dehancer me ha provisto de una licencia para poder hacer esta review, ¿de acuerdo? Bueno, ahora voy a pasar a un nuevo clip para ver la siguiente herramienta. Tenemos este clip de DJI, ¿de acuerdo? Está muy bonito realmente este clip. Acá únicamente tiene la transformación de color. Para este ejercicio vamos a trabajar con la herramienta de Color Hit, y este Color Hit lo que nos permite es hacer variaciones, sobre todo como si estuviéramos usando filtros de color, ¿de acuerdo? Entonces podemos habilitar acá el Color Hit, y cuando yo empiezo a tocar estos deslizadores puedo cambiar acá el balance entre amarillo y azul, fíjense, este balance acá, el balance entre magenta y verde, y un balance entre cian y rojo, ¿de acuerdo? En toda la imagen. Si habilito esta opción que dice GAM, los voy a trabajar todos al mismo tiempo. O sea, se van a vincular y van a cambiar o intercambiar de manera equitativa. Por otra parte, podemos habilitar el tono de las sombras. Fíjense acá, solo sombras. Por ejemplo, estas sombras azules. Tono de los medios tonos, lo voy a dejar por defecto. Y tono de las altas luces. Voy a usar ahora un color un poquitico más cálido. Y vean este efecto que hemos conseguido con estos dos clips prácticamente. Fíjense.
Es muy rápido y es muy intuitivo. Por último, tenemos una opción que dice preservar exposición, que por defecto está al 100%, pero si yo lo restara, fíjense cómo cuando utilizo algunos de los efectos, pues la exposición también se ve afectada. Entonces, recomendado dejarlo en 100% y ya si queremos hacer alguna variación adicional, pues cambiarlo. Por último, tenemos este deslizador de impacto, que es como una especie de blend de toda la herramienta Color Hit. Entonces acá podemos llevarlo a 0 y no hay ningún impacto, aplicarlo por ejemplo un 50% o completo. Pasemos a otro clip. Para la herramienta de Fill Grain vamos a utilizar este clip, ya que pues hay una persona y me gusta más el tema de cómo también se ve en los rostros. Entonces vamos a habilitar directamente el Fill Grain y quiero que vean la diferencia. Sin el grano, con el grano. Este grano es muy fino, el de 65. Si coloco por ejemplo uno de 8 milímetros, fíjense cómo es un grano muchísimo más fuerte y hacer la imagen un poquitico más, quizá más antigua. Luego de haber seleccionado un grano que nos guste, por ejemplo el de 35 milímetros, podemos personalizarlo a nuestro gusto a través de la opción que dice Custom. ¿De acuerdo? Cuando lo doy en Custom, las opciones que aparecen a continuación, todas estas opciones ya están configuradas a partir del preajuste que seleccionamos hace un momento. ¿De acuerdo? Tengan muy en cuenta eso. Y acá es la parte importante que les digo, el tema del modo. Entonces tenemos análogo y ruido. Este que dice noise o ruido es grano como predeterminado que nos está gustando a partir de la imagen, pero es más liviano para ciertos equipos. Y la opción de análogo es la que hace la emulación a partir de la imagen y se genera teniendo en cuenta la imagen que tiene y es un grano muchísimo más realista. Tenemos este que dice Field Type, negativo o positivo. Esto, si ustedes quieren ser muy puristas, pueden tener en cuenta qué tipo de perfil es el que están usando, ¿cierto? Si este, por ejemplo, sin estilo es positivo o negativo, y si es positivo, pues configurarle acá en positivo o viceversa. Ya en estas opciones podemos empezar a personalizar el grano según lo que queramos, su tamaño, fíjense acá, tamaño, la cantidad o no de grano que sale, fíjense acá cómo se ve tan exagerado, aquí prácticamente no se nota, ¿cierto? La resolución fílmica de ese grano, afectar qué tanto se ve en sombras, medios tonos y altas luces, ¿sí? Por ejemplo, a mí no me gusta que se vea tanto en altas luces, entonces puedo ir acá donde dice Highlight, restarle, fíjense cómo ahora en las sombras, perdón, en las altas luces casi no se ve, pero lo que es medios tonos en sombras se ve de la misma manera en que estaba preconfigurado. Y acá este tema de croma lo que hace es que aparezca más grano con color o que se vea más desaturado de manera general, y eso es lo que nos va a permitir hacer esta herramienta. Vamos a pasar ahora para el tema de halation con otro clip. Vamos a trabajar con este clip de acá tal vez, o no, este de acá. Entonces directamente en este clip vamos a habilitar un perfil. Voy a trabajar por ejemplo con este de acá, ¿de acuerdo? También le voy a habilitar rápidamente la impresión. Eso, me gusta. Y una vez ya hemos habilitado una impresión, un perfil logarítmico, vamos a habilitar el halation. ¿Qué es lo que hace halation? Lo que hace es que aparezcan sobre todo en los bordes con el tema donde hay más altas luces, un derrame de un tinte rojo, naranja principalmente, o de manera más natural era lo que pasaba en la captura análoga, ¿de acuerdo? Entonces vamos a habilitar acá halation para que sea más evidente. Vamos a utilizar un 8 milímetros o cualquiera de las opciones que dicen no reject, porque este es mucho más fuerte y se nota más el derrame que hay. Entonces vamos a darle acá en este de acá y fíjense ahora sí cómo es tan evidente este derrame que hay. Vamos a restarle y agregarle, restarle y agregarle. Esto lo estoy haciendo para que puedan ver de una manera más clara cómo se desarrolla este halation. Entonces acá lo estoy exagerando y vamos a ver el antes y el después. Antes, después, antes, después. Lo mismo que hace un momento. Luego de haberlo aplicado podemos seleccionar acá, darle en custom y empezar a mover cada uno de los deslizadores a nuestro gusto para darle el estilo que mejor se adapte a la imagen que estamos utilizando. Lo voy a deshabilitar. Directamente en esta imagen vamos a revisar el bloom, que el bloom, a diferencia del halation, lo que hace es crear como una especie de neblina, también sobre todo en altas luces, y este bloom es similar a lo que de manera física podemos lograr con los filtros Black Mist, ¿de acuerdo? Entonces voy a habilitarlo. Fíjense cómo se agregó esa sombrita. Voy a colocarle el de 8 y sombrita no, perdón, sino esa neblina. Antes, después, antes, después. No sé si es tan evidente en este caso, pero por eso lo estoy moviendo más, con más fuerza, para que puedan verlo quizá más fácilmente. Y creo que se alcanza a notar. Vamos a ver acá a este lado.
Perfecto, ahí se ve. Misma situación, vamos a Custom, tenemos diferentes opciones donde podemos hacer que se note más o se note menos, ¿de acuerdo? Pero aquí ya se trata de que cada uno de ustedes pues juegue con cada uno de los deslizadores y llegue a un punto, pues, que el punto que más les guste. De este punto en adelante ya las herramientas que hay pues no quiero revisarlas tan a fondo, pero las vamos a mirar una a una. Todas las que nos restan las vamos a ver en este clip para agilizar, porque ya este video se está haciendo muy largo, no quiero que sea agotador. Entonces el Field Damage es este que empieza a generar que se vean diferentes rasgaduras, arañazos. Miren, fíjense lo que apareció acá. Entonces yo puedo directamente ir aquí al Field Damage, ir a Custom y puedo aplicar o a que parezca polvo, cabellos, rasgaduras. En todas ellas podemos ver una de cantidad, una de escala, una de tamaño del elemento y una de white and black. Entonces fíjense, en este caso está todo en white y me aparecen solo los elementos blancos en esta herramienta, pero si yo me paso para este lado, fíjense que ahora empiezan a aparecer blancos y negros, ¿sí? Y el mismo deslizador existe en todos y cada una de las opciones. Una vez hemos visto el Field Damage que nos da este efecto donde aparecen esas rasgaduras, continuamos con el Field Breadth. Este Field Breadth lo que hace es que van a ver ustedes cómo los fotogramas cambian su exposición y su color, ¿de acuerdo? Vamos a verlo aquí directamente en el Custom. Acá podemos aumentar el periodo, aumentar el tema de la exposición, perdón, voy a reducir acá el periodo, voy a hacer que tenga más impacto con color y tono el contraste y vean lo que pasa cuando yo reproduzco. Fíjense cómo hay diferentes cambios de exposición y de color, sobre todo. Eso es lo que nos permite este Field Breadth. Ahora, en este Get Weight, lo que nos permite hacer este Get Weight es que haya como variaciones, movimientos entre fotogramas. Entonces se va a trasladar en Y, en X, va a hacer ciertas rotaciones, todo lo mismo según como lo seleccionamos en Custom o con diferentes variaciones preestablecidas que hay. Veamos como acá, por ejemplo, en 8 milímetros se ve ese movimiento, como ese salto entre los fotogramas, ¿de acuerdo? Rápidamente, eso es lo que nos permite. Este Overscan es para lograr, por ejemplo, vemos esos bordes, ¿sí? Porque en el material fílmico se hacía ese escaneo por fuera de los límites para luego hacer un recorte y entonces se veían los diferentes agujeros de la cinta o el material analógico. Entonces tenemos estos diferentes ajustes, ¿de acuerdo? Lo mismo, si ustedes no quieren que salga esto exactamente igual, directamente acá pueden empezar a cambiar la escala, ¿cierto? A cambiar el tamaño del lente, la exposición. Miren, fíjense, este efecto es muy utilizado en producciones, sobre todo cuando justamente se quiere emular ese efecto y darle como esa nostalgia, ¿vale? Esto es el Overscan. Por último, en estos efectos tenemos la viñeta, ya es una viñeta muy conocida que hace que todo el tema del borde se vea más subexpuesto. Lo mismo, acá podemos cambiar tu tamaño, este fiador qué tan difuminado es. Por ejemplo, acá fíjense, cuando lo llevo a 0 veo que es un círculo perfecto, pero cuando lo voy ampliando pues se va difuminando ese borde, ¿de acuerdo? Estos ya son todos los ajustes tanto de color como de emulación fílmica. Ya lo único que nos resta ver es esta opción que dice Monitor. Lo que nos permite es hacer un false color para ver el tema de la exposición, el IRE con 16 zonas. Esta opción de Output es general, es global y nos permite cambiar el impacto total de todas las herramientas que hayamos agregado, llevarlas a 0, llevarlas a un 50%, cualquier porcentaje que necesitemos. Una opción muy importante, y acá les mencionaba del comienzo del video que les iba a hacer un regalo, un pequeño regalo, es que acá tenemos un generador de LUTs, ¿de acuerdo? Este generador de LUTs pues claramente únicamente va a estar disponible cuando ustedes tengan una licencia paga. En la licencia de prueba no lo van a poder utilizar, pero voy a dejar en la descripción de este video 2 LUTs que haya generado a partir de ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan probarlos, para que puedan utilizarlos en sus proyectos, ¿de acuerdo? Estos claramente los voy a hacer con calma, voy a revisar cada uno de los ajustes que realizo, buscando pues que sea compatible con la mayoría del material que ustedes utilicen. Y me gustaría que me dejen qué tal les ha parecido, si les sirvió en alguno de sus proyectos, me dejen un comentario, ¿de acuerdo? Entonces acá podemos exportar LUTs pequeñas de 17 puntos, normal de 33 puntos, y esta opción que dice deshabilitar Input Transform es útil, sobre todo respecto a si ustedes, por ejemplo, no hicieron la transformación en nodos, sino que la hicieron acá, ¿de acuerdo? Si ustedes utilizaron alguna de estas opciones de Choose Camera, la idea es que cuando ustedes habilitan este Input, este Disable
Stable Input Transform, esta lock que crean va a ser compatible con material Rec 709 o con cualquier material que ya esté normalizado, ¿de acuerdo? Si ustedes no habilitan esta opción, entonces va a incorporar la transformación que se haya hecho. Y ya por último acá tenemos una opción que dice calidad. Esto afecta sobre todo el rendimiento del plugin. Tenemos dos opciones, una que dice normal o rápida, sobre todo para la mayoría de los casos cuando tenemos un equipo normal necesitamos que el plugin trabaje de una manera sencilla. Y este height slow lo que hace es que hace que cada uno de los efectos que se desarrollan en el plugin sean de mayor calidad o trabajen con más calidad, pero requieren más máquina, ¿de acuerdo? Entonces es importante tener en cuenta eso. Tenemos un botón para ver la información de la licencia actual y este botón que es muy importante, que es de los primeros que deben utilizar cuando instalen por primera vez el plugin. Luego lo van a utilizar de manera periódica y es para poder instalar cada uno de los perfiles de cámaras, ¿cierto? Que vieron arriba y todos los perfiles de emulación fílmica, ¿de acuerdo? Entonces, perfiles de cámara, perfiles fílmicos y perfiles de impresión. Entonces, a medida que el plugin va desarrollando nuevas emulaciones, pues las van agregando y de esta manera se puede actualizar la base de datos que tenemos en el sistema instalado. Como les mencioné al comienzo de este video, pues tengo también disponible Behance en el teléfono móvil y quiero mostrarles de qué manera funciona. Entonces acá directamente voy a ingresar a la aplicación de Behance. Lo primero que nos permite ella es seleccionar el material con el cual vamos a trabajar. Puede seleccionar este clip que previamente cargué en el teléfono y este es un clip, es de Sony, está en S-Log 3 y es Gamut 3 Cine. Entonces acá podemos utilizar diferentes preajustes que ya están cargados en la aplicación o podemos ir a la opción editar y empezar a configurar cada aspecto de la emulación y de la transformación de este clip de la misma manera que lo hicimos hace un momento en el software. Entonces directamente puedo ir acá al comienzo, seleccionar la fuente, fíjense, entonces en fuente yo sé que esto no está en Rec 709 sino que esto es de Sony y fíjense aquí la cantidad de opciones que tenemos y las emulaciones de todas y la mayoría de las cámaras que hay en el mercado actualmente. Entonces acabo de seleccionar, esto es de una Sony A7, perdón, de una Sony FX3, entonces Cinema Line FX3, esta de acá, listo, perfecto, ya hizo la transformación. Acá puedo hacer una compensación de la exposición, algo así, la temperatura la quiero un poquitico más cálida, el tinte un poquitico más rojo y voy a pasar directamente a la emulación justamente sin estilo 800T que me gusta. Y fíjense, acá también tenemos la opción de el push and pull. Entonces acá podemos ver las tres variaciones de la emulación. Voy a trabajar directamente con la primera. Voy ahora a imprimir, como les enseñé ahorita. En este caso voy a imprimir en Kodak. Perfecto, me gusta. Y ya, con esto no voy a toquetear más porque no quiero gastar mucho más tiempo. Pero vean la diferencia entre el clip únicamente con la transformación y el clip ya con la emulación. Y como les mencionaba, acá tenemos para ver el cabezal de color, grano de película, halation, bloom, viñeta, todas y cada una de las herramientas que vimos hace un momento en Behance para DaVinci Resolve las tenemos disponibles en la aplicación en el teléfono celular. Una vez ya tenemos un resultado que nos gusta, simplemente vamos a utilizar acá la opción de exportar. Acá puedo exportar en la resolución completa o en 1080 o 720 para redes sociales. Puedo cambiar el frame rate y puedo cambiar el bitrate, puedo cambiar el bitrate, ¿cierto? Para que lleve más información o menos información y a su vez hacer que el clip sea más liviano si lo necesito subir de pronto a alguna red social. Lo voy a dejar por defecto en el frame rate que tiene y le doy confirmar. Y directamente ya está haciendo el render de este clip ya corregido y con la emulación fílmica ya disponible para publicarlo en redes sociales, ¿de acuerdo? Si estás interesado en adquirir alguna de las opciones de Behance, recuerda que tienes acceso a un 10% de descuento con el código HRC10. De igual manera lo voy a dejar en la descripción y si quieren que haga un nuevo tutorial comparando Behance con FilmLog Creator por ejemplo, o haga un ejercicio completo con un solo clip revisando diferentes herramientas, diferentes perfiles de emulación, o sea que nos centremos en un clip, me gustaría saberlo en los comentarios. No olviden que en la descripción tienen 2 loops que les voy a dejar para que puedan probarlas completamente gratis. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve, no olvides ver alguno de los videos sugeridos y suscríbete al canal. Chao.